Estamos de vuelta en 8 Magazine. Es jueves. Abrimos tiempo de tertulia, se lo anunciábamos al inicio del programa, y hoy vamos a hablar de un tema que también hemos anticipado y que queremos abordar desde muchos puntos de vista. Vamos a hablar de los permisos de maternidad y paternidad, pero vamos a hablar de su duración, de si esta debería prolongarse, de cuál es la situación en el resto de los países de la Unión Europea, incluso en otros lugares del mundo. Vamos a comparar cómo son las cosas o cómo queremos que sean. Queremos saber si estos permisos deberían ser iguales para padres que para madres. Tenemos que hablar de modelos de familia, porque hay muchas formas de formar una familia y los derechos, por supuesto, son los mismos independientemente de la fórmula. Bueno, de todo eso y de más cosas seguro que van a surgir en esta charla vamos a hablar con las tertulianas de 8 Magazine. Me acompaña María Martínez. Buenas noches. ¿Qué tal, María? Muy bien. Buenas noches, Eneca. Hoy se incorpora a esta mesa de 8 Magazine una nueva tertuliana que espero que, aunque hoy es su primer día, no sea el último ni mucho menos. Se trata de la periodista Mar González. ¿Qué tal, Mar? Buenas noches. Buenas noches, un placer. Bienvenida. Luego me dices si vuelves o no. De momento hemos dejado a Miriam que descanse. Va a volver también, pero luego lo vemos. No hablamos. Vale. Y está con nosotros también, como es habitual las noches de los jueves. Bueno, vamos a hacer más incorporaciones, pero las fijas son Ana Redondo y María Martínez en esta ocasión. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, Eneca, buenas noches. Este es un tema... no debería ser controvertido, porque todos entiendo que estamos de acuerdo en la necesidad de ampliar los permisos de maternidad y paternidad, lo veamos desde el punto de vista que sea, el de la salud, por ejemplo, con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero desde luego el social. Y tanto es así que hasta 3 grupos políticos han presentado sus propuestas en el Congreso. Parece que la mayoría del Congreso está de acuerdo en debatir sobre la ampliación de estos permisos, pero bueno, con algunas diferencias. Os voy a hacer una pregunta para empezar, luego iremos desgranando más aspectos. María, ¿crees que son suficientes los permisos que hay ahora mismo, que son 16 semanas para la madre y 8 para el padre en España? ¿Te parece suficiente? Bueno, suficiente yo creo que en función lo que tú decías, ¿no? De cada familia, de cada situación, de si los niños son prematuros o no, pero todo lo que sea ir equiparándonos a algunos países de Europa, no a todos, me parece que es lo correcto. Noruega creo que es el país de Europa que tiene un permiso más largo, ¿verdad? Luego Austria hasta 3 años tienen los padres, Noruega, más que las madres. Eslovenia, mención especial merece Austria, es verdad. Austria. Más, sí. Sí. Luego nos detendremos sobre eso. Mar, ¿tú crees que es suficiente el periodo legal de la actualidad? Yo creo que más que pensar en si es suficiente o no, yo pensaría en que es desigual, o sea, y eso no lo puede poner en duda nadie. Estamos hablando de 16 semanas en el caso de las mujeres, 8 semanas en el caso de los hombres. Eso es una desigualdad, lo miremos por donde lo miremos. Entonces creo que el primer paso es ir equiparando en que esas 2 permisos sean iguales, y a partir de ahí ir subiendo también. Pero lo que está claro es que es desigual, o sea, ahí creo que no puede haber debate en plantearlo de otra manera. Esa desigualdad redunda en que la conciliación tampoco sea tal, porque el peso recae evidentemente en la parte femenina. No sé si debería ser así o no. Ana, ¿tú qué opinas? De forma general, Pues yo pienso que son insuficientes. Ya lo hemos hablado aquí más veces, Eneca. Yo creo que primero, hemos quitado el foco en el niño, en las necesidades del niño, la personita que acaba de nacer. Creo que hay que hablar mucho de esto. La propuesta que se está haciendo ahora, para mí, me parece buena, pero insuficiente. Si queréis hablamos más. Pues sí, no sé por dónde tirar, porque hay muchos frentes abiertos. Es insuficiente. La ampliación es algo en lo que los 3 grupos políticos que han presentado propuestas están de acuerdo. En lo que hay diferencias es en si deberían ser transferibles o no las semanas que se dediquen al cuidado de los niños. ¿Qué opinión tenéis en ese sentido? ¿Tiene que ser un derecho individual, María?
independientemente de la duración, ¿se puede compartir? ¿En qué medida? Hombre, compartir se puede compartir. Yo creo que, vamos a ver, los permisos de maternidad y de paternidad que tenemos ahora en España, todos tienen una base jurídica. Tienen de base jurídica el Estatuto de los Trabajadores, tienen de base jurídica la Ley General de la Seguridad Social o el Real Decreto que regula las prestaciones económicas. Entonces, no dejamos de tener, oye, una base jurídica que es importante en España a la hora de cada uno contar con las prestaciones y con el tiempo que tienes en España. Incrementarlo, también es cierto que he leído en uno de los artículos de prensa a raíz de la última aprobación del Congreso de los Diputados en junio, que solamente un 2% más o menos era lo que había de permisos de paternidad en España que realmente se cumplían y se solicitaban como tal, ¿no? A raíz también de una sentencia del Constitucional, ¿no? que no veía que era, decía que no era discriminatorio, ¿no? Entre hombres y mujeres los permisos de maternidad y de paternidad. Entonces, bueno, al final, o sea, ¿en qué nos quedamos? En la sentencia en realidad decía que señalaba que era por la protección a las mujeres, tanto en el embarazo, en el parto y en el puerperio, pero por otro lado también había quien insistía dentro del alto tribunal en que eso hacia las mujeres, muchas veces para las empresas, las desincentivaba, ¿no? Contratar a mujeres en edad fértil. Ahora mismo las 4 primeras semanas son obligatorias en el caso de las mujeres. Las 6 primeras, eso es, de las 16 que puede disfrutar, las 6 primeras son obligatorias de cara a la recuperación, pero claro, aquí se dan también otros factores que tenemos que tener en cuenta y que la ley tiene que tener en cuenta, y son los casos de paternidad o maternidad por adopción, por otras vías. Ahí no hay puerperio, pero sí hay una atención al bebé, que es lo que señalaba Ana, y desde luego en esas situaciones en las que no ha habido un parto es absolutamente igualitaria. Ahí la biología nos ha situado en el mismo punto. Pero eso yo creo que es necesario que esas semanas sean obligatorias también en el caso de la paternidad, que no tenga que ser hombres que salgan y den la cara y digan yo quiero cogerme estas semanas, y que puedan tener que enfrentarse en ocasiones todavía, porque tenemos que reconocerlo así a que les miren de aquella manera por decir te vas a coger tú la baja paternal y qué está haciendo tu mujer o qué. Yo creo que debe equipararse, lo decía antes, en cuanto al tiempo y en cuanto a la obligatoriedad, y de esta manera no estarán discriminadas las mujeres que estarán en su baja maternal ni los hombres que lo estén. Pero insisto, me parece muy importante lo que apuntaba Ana de los niños. Al final estamos hablando de un derecho de los niños a estar en esos primeros meses de vida con su padre, con su madre, con su familia. Porque estamos hablando de un derecho que al final afecta a la familia. Claro, es que es el núcleo familiar. Y hablamos de conciliación y a la sociedad. Y hablamos de conciliar, o sea, en esos primeros meses. Y luego ya eso nos va a llevar también a toda otra serie de medidas que pueden estar vinculadas a un tema de conciliación entendido desde la familia. No es un tema de mujeres, conciliar no es un tema de mujeres, la baja que se pueda tomar cuando llega un niño a la familia no es un tema de mujeres, sí esas primeras semanas de las que hablamos cuando es un tema biológico, obviamente, pero el resto, el cuidado del niño no es un tema de mujeres, y tenemos que empezar por cambiar esa consideración. Y luego desde el punto de vista sanitario, el que señalaba también Ana cuando hablaba de las necesidades del bebé, la Organización Mundial de la Salud recomienda en los 6 primeros meses de vida de lactancia exclusiva y a demanda. Es muy complicado llevar eso a cabo si estás trabajando, en el caso de las madres lactantes, pero claro, con 16 semanas, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no es suficiente. ¿Cómo equilibramos eso, Ana? Pues ampliando los permisos, es así de fácil. Yo creo que, bueno, esto es una cuestión económica. O sea, es así porque, claro, nos vamos a coger una baja más larga y va a tener que apechugar la Seguridad Social en pagar esas bajas. Pero yo, por lo que he visto en Europa, hay muchísimas posibilidades, y lo que no vemos es que esto es una inversión a largo plazo, porque un niño cuidado
por sus progenitores, sea la madre, sea el padre, porque igual hay una madre que realmente necesita desconectar, irse a trabajar y es el padre el que se va a ocupar de ese niño. Yo me refiero al calor de la familia. La realidad es que con 16 semanas dejar a un niño en cuidados de una persona desconocida es muy duro para el niño, que creemos que no, pero lo es, y es muy duro para la madre, porque se va con un vacío muy grande. A mí me pasó que yo lo tuve que dejar muy pronto y con mi madre, y como si me habían quitado una costilla. Y realmente a mí esta medida que ahora mismo está encima de la mesa y que están debatiendo es una medida por la igualdad y está muy bien, está fenomenal. ¿Por qué? Porque ya está bien de decir, como ha dicho Mar, la conciliación no es cosa de mujeres. Los hombres no tienen que enfrentarse a la empresa, a su jefe o a la sociedad para decir, no es que yo me voy a coger la baja paternal como con valentía, ¿no? No, es que tenemos que empezar a normalizarlo y no se va a hacer una corresponsabilidad igualitaria si no tenemos el mismo permiso. Yo estoy a favor de que los permisos sean intransferibles, sean obligatorios y, bueno, pues y más amplios, o sea, por lo menos 6 meses. Porque pensáis que si fuesen transferibles redundarían más en las mujeres que en los hombres, serían las mujeres las que más tiempo pasasen al cuidado de los niños y fuera del mercado laboral. El dato lo ha dado María antes. Seguro que sí, sí. Yo creo que sí. O sea, la tendencia ahora mismo sí. En un futuro igual se puede volver a plantear otra cosa. Hay países en los que son obligatorias X semanas y a partir de esas semanas son transferibles entre el padre y la madre. Hay una cosa que tampoco está muy clara, según lo que yo he visto, las noticias que se han dado, y es que sean simultáneos. Yo, por ejemplo, pienso que la simultaneidad es otra cosa también muy importante. Por ejemplo, las primeras 6 semanas sí que pueden ser simultáneas, está muy bien, porque bueno, pues tú también te estás recuperando, necesitas pues que te echen una mano, ¿no? Es como... pero, por ejemplo, igual para una madre dice, bueno, pues yo prefiero que mi pareja se vaya a trabajar y yo a las 16 semanas, él se coja las otras 10 restantes y así nuestro bebé no tiene que ir a la guardería. Una de las propuestas además de hacerlo durante el primer año. Es muy importante que un hombre se vea solo al frente de los cuidados de un bebé, porque realmente si es simultáneo, el papel del padre, voy a generalizar, pero es así, el papel del padre acaba siendo una ayuda de la madre, una ayuda, siempre es una ayuda. En la corresponsabilidad el padre es una ayuda y no tiene que ser así, también los padres tienen que ser igualitarios, cambiar pañales de la misma manera, igual ya cuando la madre se incorpora al trabajo, el bebé ya toma biberón por las noches y el papá puede levantarse por la noche porque al día siguiente no tiene que madrugar, ya es más igualitario y más corresponsable, que eso debe de ser no deben de ponerse de acuerdo en la simultaneidad. Pero fíjate, yo creo que hablábamos de Europa, ¿no? de las diferencias entre unos y otros. Yo creo que lo que a mí creo que sería importante, más que empezar a decir, me quiero equiparar con Suecia, con Noruega, con Austria, ¿no? Más que eso, fíjate, yo creo que es que realmente existan unas normas que todos tengan un mínimo. Porque ahora mismo... O sea, en la actualidad las normas mínimas para el permiso de paternidad en Europa no existe. Entonces, si ya hubiera una base, es decir, mínimo, claro, los derechos como de nosotros, los niños. o sea, como nosotros, mínimo 16 semanas, por ejemplo, en toda Europa, y a partir de ahí, pues claro, no habría las diferencias de en Austria pueden tener hasta 3 años los hombres, mínimo 365 días y en cambio las mujeres 112. Y estamos hablando de Italia, Luxemburgo, que es 1 o 2 días. Quiero decir, sí, está muy desigual. Desde luego está muy desigual. Por cierto, estamos mirando todo esto desde el prisma más general, es verdad, de padre, madre y seguramente trabajadores por cuenta ajena en la mayoría de los casos. Pero en el caso de una persona autónoma o de los 2 miembros de la pareja en esa situación,
esto se complica todavía mucho más, porque los plazos no son estos ni se parecen. Claro. Otra cosa es lo que disponga la ley, que tiene que, por supuesto, establecer unos mínimos en este caso, ¿no? Pero cuando el que decide es uno y el que se juega su actividad es uno y está solo, no se cumplen este número de semanas. Claro, pero estamos hablando de sentar unas bases y unos mínimos. Y sobre todo de sentar unos mínimos de obligatoriedad para los hombres. Yo creo que es un derecho que los propios hombres, muchos de ellos reivindicarían, o sea, y pedirían el tener esa base, el no tener que pelearlo, como decíamos antes. Yo, por ejemplo, una cosa que me llamó la atención al empezar a llevar a los niños al colegio es ver que hay muchísimos más padres de los que yo me pensaba llevando a los niños o recogiendo a los niños. Muchos más padres y abuelos. Muchos abuelos también, por otras circunstancias de las que también tendremos que hablar, esa cuestión de la conciliación. Pero al final, como empiece esto, redunda directamente en la conciliación. Sí. Muchos de esos padres de los que están haciendo encaje de bolillos, padres y madres que hacen encajes de bolillos para llevar a los niños al colegio y que están ahí en el día a día, codo con codo, ya se está avanzando en eso. Vamos a facilitar que eso empiece desde el principio, que esa conciliación sea desde el momento en el que nace el niño, con una obligatoriedad. Luego va a haber márgenes, echa la ley, echa los márgenes y las posibilidades de adaptación. Y las particularidades. Y las particularidades de cada familia, pero facilitemos el que todo el mundo tenga sus derechos, las mujeres, los hombres y los niños. Y ahora mismo parece que solo es un derecho de las mujeres, y escaso a esas 16 semanas, pero solo es nuestro derecho de las mujeres, cuando es también un derecho de los hombres y de los niños. Es verdad que no ponemos el foco en los niños, Ana. No me gusta mucho empezar con ese punto de vista. Bueno, eso da para para otra mesa. Otra tertulia. Podemos hablar de educación, de cómo afecta a los niños el vínculo con sus padres en un futuro, en la sociedad. Hacemos niños más fuertes con más autoestima, niños fuertes con autoestima, pues contribuyentes que nos pagan las pensiones, ¿no? Si es que eso yo creo que los políticos lo tendrían que ver cristalino. Y si lo miramos en términos económicos, como decías tú, a largo plazo también tiene una lectura económica. Claro. Hay otra parte y es no solo los permisos de maternidad y paternidad, sino lo que ocurre después, la conciliación tan complicada de la que tangencialmente hemos hablado en esta mesa, desde otros puntos de vista. En la mayoría de los casos son las mujeres las que o reducen su jornada o dejan su trabajo, y esto a largo plazo genera que cuando esas mujeres se jubilen su nivel de cotización es mucho más bajo que el de sus parejas y habrá una pobreza femenina, hablando a largo plazo, ¿no? Igual que estábamos hablando. Y puede pasar, claro que sí. Yo ya lo he dicho en esta mesa, cuando vine a hablar de conciliación ya lo comenté, y quiero dar mi punto de vista como empresaria. Yo, por ejemplo, creo que una baja, cuanto más larga sea y cuanto más... o sea, y si tú sabes, si un empresario sabe que su empleada se va a poner de baja entre el 1 y el 15 y va a volver al año siguiente entre el 1 y el 15, es súper fácil programarse. Coger a una persona, enseñarla para que la sustituya. Incluso a mí, como autónoma, me hubiese venido fenomenal, porque yo, que soy gerente de una empresa, ¿cómo encuentro a una persona que me sustituya mi trabajo, que tiene una gran responsabilidad, solo para 16 semanas? Es que me diría todo el mundo, hombre, no, a 16 semanas yo no me voy de mi trabajo para sustituirte a ti. Y normalmente necesitas una persona pues con experiencia, ¿no? Igual hubiese tenido suerte. No lo hice porque tampoco podía permitírmelo. Pero una baja cubierta de un año, por ejemplo, pongamos un año, que ya sé que es una utopía. 16 semanas a un año. Tremenda. Hay un gran salto. Pero mira, tú a una persona la enseñas para 16 semanas, la enseñas casi para que se vaya pasado mañana. Si la enseñas para un año, la enseñas con muchas más ganas, porque es un año entero. Y encima tú le estás ofreciendo a esa persona que viene a trabajar a tu empresa un contrato digno. Un año, que es algo en su currículum, no una sustitución maternal de 16 semanas más el mesecito de vacaciones en el caso de que se lo coja. O sea, si realmente, si hubiese una baja de un año, si el gasto para la empresa, si lo paga la Seguridad Social. O sea, ni gasto, programación, y yo creo que bueno para todos. A mí me parece muy fácil. Sí, pero ¿qué es eso? Pasar de 16 semanas a... Es mucho, a un año. es mucho, pero pasito a pasito, claro, yo aquí leo
8 semanas en el 2019, 12 en el 2020, y dices, jolín, es que cuando llegue a esto que yo estoy diciendo, pues igual es en el 2030, bueno, pues igual mi hija se puede beneficiar de ello, la sociedad que viene detrás, que también hay que hacer muchas cosas para la sociedad que para las que viene detrás, que vienen, claro. Sí, en ese sentido vamos dando pasos, yo creo que lo bueno es que se van dando pasos, aunque no sean tan rápidos como nos gustaría. Pero hemos estado mucho tiempo parados, claro, por eso es importante dar pasos, pero a veces también a la hora de comparar, cuando hablábamos de algunos países de Europa, lo hablábamos también antes de empezar, no todas las condiciones de otros países, aunque en el tiempo nos puedan parecer más largas, y lo que nos fijamos ahora en las comparativas, porque es lo que se está negociando, es en cuestión de semanas, pero luego las condiciones reales de esas bajas en cada uno de los países no son las mismas. Claro, porque o sea, el papel lo aguanta todo. En muchos no te pagan el 100%, te pagan el 80%, pero por ejemplo, tú le dices a una mamá que tiene que usar una guardería que ya le cuesta sus 200, 300 euros, que le van a bajar un 80% su salario, y igual la compensa, porque dice, no, yo prefiero cobrar un 80%, pero estar con mi niño, ahorrarme la guardería, que cobrar el 100%, pero tener que gastarme. Permitidme introducir un par de datos al hilo de lo que decía Mar. En Estados Unidos, por ejemplo, que las bajas creo que son de 80 días, un mes y medio más o menos, creo que son, sí. No se contempla ninguna retribución económica durante ese periodo. Si no trabajas, no cobras. Pero, no hay seguridad por social, ejemplo, en el Reino Unido, la baja se retribuye con el 90% del salario solo durante las 6 primeras semanas. Estamos hablando del Reino Unido, que a mí me ha sorprendido mucho. Y en Croacia, por ejemplo, la madre tiene derecho al 100% del sueldo durante todos los meses de su permiso, igual que en España o en Noruega, solo que en Noruega ese permiso es de un año. De un año. Hay diferencias sustanciosas. Sí, claro. Claro, también dependerá de los impuestos que paguen. Por ejemplo, en Suecia tienen unas bajas de 480 días. Sí, pero el padre y la madre, pero, los dos. Sí, para los dos, pero es que en Suecia deben de contribuir con un 50 y pico % de su salario a los impuestos. Claro, tienen educación gratis, universal, para todos, igualitaria, de calidad, tienen muchas cosas. Hombre, tampoco nosotros nos vamos a quedar cortos en los impuestos que pagamos, ¿eh? No, pero bueno, María, que cubre. Sí, claro, pero es eso... decir, que en España también pagamos nuestros impuestos, ¿eh? Sí, claro que pagamos. Y esfuerzo. Pero Suecia paga más. Paga más. También les da para mucho, Claro. Porque les luce, luce. Claro, pero la cuestión está en que al final, y creo que lo comentabas tú antes, Ana, esto al final es una cuestión de concienciación, es una cuestión de derechos, pero al final de sentarse y hacer las cuentas. Sí, claro. Entonces, o sea, si todos podemos estar de acuerdo en, vale, un año para el padre, para la madre, pagado al 100%, firmamos, ¿dónde? Sí. Ahora, y todos los políticos nos lo firman. Lo llevamos Hay muchas cuentas que no se tienen en cuenta, ¿eh? Y lo hay que hacer. Los sueldos de las abuelas no se tienen en cuenta. Por ejemplo. Para mucho ese tema, porque hablamos de una medida única, estamos hablando ahora solo de estos permisos, pero creo que cuando hablamos de conciliación es algo muchísimo más amplio y que habría que ir incorporando muchas cosas para facilitar esa conciliación y que al final no sean muchas ocasiones los abuelos los que cogen la mochila de los niños, dicho en el sentido más amplio de la palabra, y gracias a ellos pues se puede mantener la vida profesional y la se paralizaba el país. Vamos, claro, si hiciesen una huelga los abuelos, se paralizaba el país. María lo dijo, huelga de abuelos y vamos, y las escuelas vacías, o yo que sé, vamos, no llegan al cole. Bueno, tenemos un montón de frentes abiertos que abordaremos otro día, ¿no? Sí, hombre, pero tenemos muchos temas en la cartera. De momento, primera pregunta, Mar, ¿vas a volver? Sí, hombre, encantada de estar en este foro, yo encantada. No la hemos asustado. Estupendo. Un placer. Pues gracias a las tres, a ti especialmente, Mar, por ser la primera vez. Gracias, Ana, María, nos volvemos a encontrar. El próximo jueves no, porque es festivo. Pero nos están tocando todos los festivos en jueves este año, por cierto. Muchos puentes. Sí, bueno, eso está bien. Está bien. Otro día hablamos. Que los tenga. Mira, ves, hay que hablar de... Otro día hablamos de los puentes. Bueno, yo sí. Gracias a las tres. Seguimos en 8 Magazine. Nos ocupamos ahora de actualizar la información de la jornada. Ya saben, lo hacemos en formato express en 2 minutos.